Permítanme un segundo. Muy bien, vamos a ver hoy el tema del divorcio. La sesión pasada fue matrimonio, ahorita es divorcio y la siguiente clase es filiación. Un tema muy interesante del divorcio porque pues vamos a ver un poco de la historia del divorcio, cómo va surgiendo la necesidad de crear esta figura jurídica o de ponerla en marcha o de perfeccionarla, porque antes el tema del divorcio era un tabú, era algo mal visto, algo que no debía ser, etcétera. Entonces, pero ¿qué pasa? La sociedad, como les he dicho muchas veces, va cambiando, va presionando con nuevas formas de hacer las cosas, y pues trae eso como consecuencia diseñar una salida, por decirlo de alguna manera, para terminar el matrimonio a través de la vía del divorcio, ¿sí? Eh, y bueno, vamos a ver un poco de contexto de esto y entramos a la presentación de una vez. Les comparto. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí, profe. Sí, maestro. Perfecto, muy bien. Sí. Muy bien, gracias. Sistemas de divorcio y divorcio voluntario. Clasificación. Capítulo 1, sistemas de divorcio y divorcio voluntario. El divorcio necesario en el derecho comparado. Estudio comparativo histórico del divorcio necesario en la legislación mexicana. Estudio sistemático de las causas de divorcio. Características de la acción de divorcio. Los efectos del divorcio y el divorcio en relación con los problemas fundamentales del derecho familiar. Dice, clasificación de los sistemas, divorcio por separación de cuerpos y divorcio vincular. El divorcio por separación de cuerpos. En este sistema, el vínculo matrimonial perdura, quedando subsistentes las obligaciones de fidelidad, de administración de alimentos e imposibilidad de nuevas nupcias. Sus efectos son la separación material de los cónyuges, quienes ya no estarán obligados a vivir juntos y por consiguiente a hacer vida marital. En cuanto al divorcio vincular, la principal característica de este divorcio consiste en la disolución del vínculo, otorgando capacidad a los cónyuges para contraer nuevas nupcias. Dentro de este sistema hay una división bipartita. El tema del divorcio o separación de cuerpos, pues es básicamente cuando la pareja decide separarse porque se generó algún problema y ahorita no puedo pensar qué hacer, no qué hacer con nosotros en cuanto a la pareja en sí, entonces mejor nos separamos un rato en lo que decidimos qué vamos a hacer. Pero es que siento que traigo mi lente como sucio, no sé cómo. Perdón. Y en cuanto al divorcio vincular, pues ya es el vínculo. Hay un divorcio del vínculo, hay una separación del vínculo. Y esta característica trae como consecuencia, pues que ya te puedas volver a casar, o sea, ya estás divorciado. Entonces ya te puedes volver a casar.
en el de separación de cuerpos no te puedes casar todavía, no estás divorciado, sigues con la obligación de fidelidad, de administración de alimentos, etcétera, y no te puedes casar todavía. ¿Sí? Faltarías a la ley si tú te casas estando, si tú te casas nuevamente estando previamente casado con otra persona. Entonces, esa es la diferencia. ¿Sí? Y el divorcio necesario se decreta por las causas señaladas en la fracción 1 a la 16 del artículo 267 del Código Civil vigente. ¿Sí? Y el divorcio voluntario, pues por mutuo consentimiento. Muy fácil ese tipo de divorcio siempre y cuando no haya hijos, y no haya bienes de por medio que hayan generado ambas partes. El divorcio necesario, la verdad es que ya empieza a ser como letra muerta, porque en este momento está, lo que han escuchado ustedes, estoy seguro, el divorcio incausado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de divorcio necesario, el artículo 267 del Código Civil menciona las causales, ¿sí? Las causales para que sea un divorcio necesario. Pero este artículo fue creado antes de que se instituyera la posibilidad del divorcio incausado, o sea, un divorcio sin causa. Eso es lo que significa divorcio incausado, un divorcio sin causa. Simplemente me quiero divorciar. Punto. ¿Sí? Y no tiene que estar de acuerdo la pareja. Simplemente yo me quiero divorciar, hago lo necesario y le notifican a mi pareja donde ya está divorciado. Digo, hay unas variables ahí que hay que tomar en cuenta, pero en sí el contexto eso es. O sea, lo importante aquí es que no hay una causa como tal. Entonces, este artículo 267 que dice las causales de divorcio necesario, pues, pues ya salen sobrando, ¿no? Tú puedes a lo mejor soportar aún más tu decisión de divorciarte por algunas de las causales que menciona este artículo, pero la verdad es que no es necesario. ¿Ok? Ley sobre relaciones familiares. A partir de esta ley, expedida en 1917 por Venustiano Carranza, se logró el paso definitivo en materia de divorcio al estatuir que el matrimonio es un vínculo disoluble y que por tanto el divorcio sí daba término a dicho vínculo, permitiendo a los divorciados celebrar nuevas nupcias. Es a partir de esta ley de 1917, con don Venustiano Carranza, donde se le da forma y se le da fuerza a este marco legal para poder terminar con el matrimonio a través de la vía del divorcio. Antes de eso existía, ya estaba en la ley el tema del divorcio, pero nadie lo tocaba. Era, como les digo, era muy mal visto, era algo que no debía ser. ¿Sí? Entonces, finalmente en 1917, siendo conscientes de la situación como imperaba en ese momento, tú sabes que vamos a instituir esta figura del divorcio, vamos a perfeccionarlo, vamos a darle celeridad, vamos a hacerlo moderno para que la gente se pueda divorciar bajo ciertos requisitos y ciertas normas. Aquí sí operaba el tema del divorcio necesario, el divorcio voluntario. Tenías que forzosamente fundamentar tu demanda de divorcio en una causal de divorcio que estaba implícito en el artículo 267. ¿Sí? Como les digo y les repito, ahora ya no tienes que hacer eso. ¿Okay? En el Código Civil Federal vigente, en su artículo 266, reprodujo el artículo 75 de la Ley de las Relaciones Familiares, que dice, el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. En nuestra legislación vigente se distinguen 4 formas distintas de divorcio: divorcio necesario, divorcio voluntario, separación de cuerpos y la introducción de nuevo sistema de divorcio, que es el divorcio voluntario de tipo administrativo. El divorcio necesario tiene su origen en las causales señaladas en el artículo, en los
fracciones, perdón, del 1 al 16 del artículo 267 del Código Civil, Código Civil Federal vigente. Vamos a verlo, vamos a ver qué dice este código. Vale mucho la pena conocerlo. Voy a dejar de compartir para buscar el código. Por aquí lo debo de tener. Siempre se me pierde el archivo. Aquí está Código Civil Federal. Artículo 267. Déjame se los comparto. Aquí está. El capítulo 10 del divorcio. El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. ¿Sí? Son causales de divorcio. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio un hijo concebido antes de celebrarse este contrato y que judicialmente sea declarado ilegítimo. La propuesta del marido para prostituir a su mujer no solo cuando el mismo marido la haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquier remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con su mujer. La incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal. Número 5. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su corrupción. Padecer sífilis, tuberculosis o cualquier otra enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, y la impotencia incurable que sobrevenga después de celebrado el matrimonio. Número 7. Padecer enajenación mental incurable previa declaración de interdicción que se haga respecto del cónyuge demente. Fracción reformada. Aquí nos indica cuándo se reformó esta fracción. Esta se reformó, no recuerdo cómo decía antes, pero se reformó el 27 de diciembre de 1983. Todas las fracciones o todos los artículos que han sido derogados o abrogados o agregados, etcétera, les va a aparecer esta nota, ¿sí? Esta fue una fracción reformada. Fe de ratas, algún error en su redacción. Pero bueno, ese es otro tema. Número 9, número 8, perdón, la separación de la casa conyugal por más de 6 meses sin causa justificada. Número 9, la separación del hogar conyugal originada por una causa que sea bastante para pedir el divorcio si se prolonga por más de un año sin que el cónyuge que se separó entable la demanda de divorcio. La declaración de ausencia legalmente hecha o la presunción de muerte en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga esta que preceda la declaración de ausencia. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro. ¿Qué es la sevicia? Sevicia es un constante insulto a la pareja, un constante insulto, de los insultos más horribles que pueda haber, eso significa la sevicia. La negativa injustificada, número 12, la negativa injustificada de los cónyuges a cumplir las obligaciones señaladas en el artículo 164 sin que sea necesario agotar previamente los procedimientos tendientes a su cumplimiento, así como el incumplimiento sin causa
por alguno de los cónyuges de la sentencia ejecutoria en el caso del artículo 168. ¿Qué dice el artículo 164 y 168? A ver, vamos a verlo. 164 y 168. Bien importante que consulten los códigos. Bien importante. Un estudiante que no consulta los códigos está muy alejado, hay una brecha muy grande entre lo que está estudiando y la realidad, ¿sí? Entonces, esa brecha tienen que hacerla lo más delgada posible y eso se logra estudiando los libros, lo que vemos aquí, y viendo los códigos. Muy importante la Constitución, los códigos, el Código Civil, el Código Penal, el Código Fiscal, dependiendo de lo que estén estudiando. Vamos a ver qué dice el artículo 168. A ver, dice aquí, el marido y la mujer tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales, por lo tanto, resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a la formación y educación de los hijos y a la administración de los bienes que estos pertenezcan. En caso de desacuerdo, el juez de lo familiar resolverá lo conducente. Y había otro artículo, creo que el 164, los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de estos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según posibilidades. A lo anterior no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a estos gastos. Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar. Por ejemplo, aquí digo, dicho sea de paso, artículo reformado, aquí está señalando que ese artículo fue reformado en tal fecha. ¿Sí? DOF, ¿qué significa DOF? Diario Oficial de la Federación. En el Diario Oficial de la Federación publicaron la reforma a este artículo, ¿sí? El 9 de enero de 1954, hace poquito, y otro el 27 de diciembre de 1983. ¿Sí? Para que vayan conociendo el código. Muy bien, estábamos en el artículo 267, viendo las causales de divorcio. Muy bien. Causal número 13. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra otro por delito que merezca pena mayor de 2 años de prisión. Con esta nueva modalidad del divorcio encausado, puede haber causado cualquiera de estas posibilidades para terminar el matrimonio, pero al momento de divorciarte no lo tienes que mencionar. ¿Sí? Simplemente quiero terminar con este matrimonio, me quiero divorciar y ya, es todo. No te preguntan, pudo haber pasado esto, pudo haber pasado esto, pudo haber pasado esto. A nadie le pregunta. Los hábitos de juego o de embriaguez, a ver, espérame, me brinqué una. La 14, haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político, pero que sea infamante por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de 2 años. Número 15, los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes cuando amenazan causar la ruina de la familia o constituyen un continuo motivo de desavenencia conyugal. Sí pasa, ¿eh? Sí pasan estas cosas, por eso están aquí. Artículo, perdón, fracción 16. Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la ley una pena que pase de 1 año de prisión. Número 17, el mutuo consentimiento. Número 18, la separación de los cónyuges por más de 2 años, independientemente del motivo que haya originado la separación.
la cual podrá ser invocada por cualesquiera de ellos. Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o de alguno de ellos, para los efectos de este artículo se entiende por violencia familiar lo dispuesto en el artículo 323 de este código. Ahora vamos a ver qué dice el 323, artículo 323. Me llama la atención. El cónyuge que se haya separado del otro sigue obligado a cumplir con los gastos a que se refiere el artículo 164. En tal virtud, el que no haya dado lugar a ese hecho podrá pedir al juez de lo familiar de su residencia que obliga al otro a que le ministre los gastos por el tiempo que dure la separación en la misma proporción. Perdón, debe haber el 323 ter. Cuando dice bis o ter, ¿por qué dice eso? Porque hay tres, artículo 323, y después le agregaron un bis a ese artículo 323, bis que significa doble, o sea, segundo, bis significa segundo, y un ter, pues que significa tercero, a ese artículo 323. ¿Por qué no agregaron otro artículo con otro número? Porque consideraron que debía de ir ahí. Entonces corresponde el artículo 323. Ter. Dice, los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. Queda prohibido que la madre, padre o cualquier persona en la familia utilice el castigo corporal o cualquier tipo de trato y castigo humillante como forma de corrección o disciplina de niñas, niños o adolescentes. Se define el castigo corporal y humillante según lo dispuesto por la fracción octava del artículo 47 de la Ley General de Derechos de los Niños y Niñas, de niñas y niños y adolescentes. Por violencia familiar se considera el uso intencional de la fuerza física, moral o de cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, molestia o humillación, incluyendo el castigo corporal y humillante contra niñas, niños y adolescentes, así como las omisiones graves que ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica y emocional, independientemente de que pueda producir o no lesiones, siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y existe una relación de parentesco, matrimonio o concubinato. Otra vez, aquí menciona lo que ha pasado con ese artículo. Me dice, este artículo adicionado fue el 30 de diciembre de 1997. ¿Sí? Fue adicionado este 323 ter. Y luego párrafo reformado el 11 de enero del 2021. O sea, este párrafo yo creo que redefinieron lo que significa violencia familiar, que hoy está muy, muy a flor tenerlo muy en cuenta. Y así es como en el código está abarcando prácticamente todo lo que conlleva y lo que está periféricamente una familia y lo que integra una familia y de cómo debe ser una familia. Entonces, pues yo creo que es muy importante. A lo mejor ya lo habían visto ustedes. Yo todavía me encuentro de repente artículos que no había visto o que ya no me acordaba y que me sorprenden que estén ahí. Es un código civil súper, pero súper completo y más en este tema. Entonces, bueno, continuamos con la presentación. ¿Vamos bien o me regreso? Todo bien, Lick. Todo Muy bien. 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 Qué bueno. Muy bien, dice divorcio voluntario de tipo administrativo. Este divorcio facilita en forma de vida la disolución del matrimonio por mutuo consentimiento, ya que llenándose ciertas formalidades que menciona el artículo 272, los consortes pueden acudir ante el registro civil
para que se levante un acta que dé por terminado el matrimonio. Es lo que les decía ahorita, no hay hijos, no hay bienes, hay la voluntad de ambas partes de terminar con el matrimonio, ya, no les pregunta nada. El divorcio voluntario de tipo judicial, este se decreta por sentencia dictada por el juez de lo civil o de primera instancia, la cual disolverá el vínculo matrimonial y la sociedad conyugal en caso de existir. O sea, es a través de un juez, a través de una sentencia. Alguien demanda el divorcio, fundamentado en alguna causal en aquel tiempo. Hoy, como les repito, ya no se utiliza. El convenio de divorcio. El artículo 273 dispone, una vez ratificada la voluntad de las partes en el divorcio, habrá que pasar al convenio de divorcio. Es decir, que tengan hijos o bien que sean menores de edad o que tengan bienes comunes. Estos están obligados a presentar al juez el convenio de divorcio en que se fajarán los siguientes puntos. 1. Designación de la persona a quien se han confiado los hijos del matrimonio. El modo de subvenir a las necesidades de los hijos, tanto como durante el procedimiento como después del divorcio. La casa que servirá de habitación a la mujer durante el procedimiento. La cantidad que a título de alimentos un cónyuge deba pagar al otro durante el procedimiento. La forma en que debe dar el pago y la garantía que debe dar para asegurarlo. Y la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y la de liquidar dicha sociedad después de ejecutoriado el divorcio, así como la asignación de liquidadores previo inventario de los bienes. ¿Qué pasaba antes? Una vez, como dice aquí, una vez ratificada la voluntad de las partes en el divorcio, habría que presentar el convenio de divorcio. Pero si ese convenio de divorcio estaba sujeto a discutirse, a negociarse y no se ponían de acuerdo, la parte del divorcio no prosperaba, la parte de quererse de divorciar, la voluntad de quererse divorciar, ahí se quedaba, no podía, era como el segundo paso, era primero dirimir el convenio de divorcio y luego pasar al divorcio, ¿sí? Así pasaba antes, entonces por eso se hacía, intentaba mucha gente divorciarse, pero pocos lo lograban por ese tema del convenio de divorcio. Entonces, por ello, atendiendo a una necesidad humana, humanitaria, el ya no querer estar casado o casada con esa persona, atendiendo esa voluntad que es totalmente como un valor humano, basados en eso, se le da a través de la ley la posibilidad a las mujeres o a los hombres de divorciarse sin pedir permiso, como dice, ¿sí? Sin manifestar una causal, sin necesidad de, de, de avisarle al cónyuge, etcétera. Así están ahorita las cosas. Así están ahorita las cosas. Y después, una vez que pasa eso, ya se divorciaron y ahora sí van a ver el convenio de divorcio. El convenio de divorcio y la ley se ha hecho un poco más fuerte, ahora sí que con más dientes, para que ese convenio de divorcio, una vez llegado el acuerdo, se lleve a cabo. Se lleva a cabo y si no se ponen de acuerdo, el juez determina cuál es la forma más adecuada de que ese convenio de divorcio sea llevado a cabo. Delitos causales de divorcio. Adulterio como causal de divorcio. Siendo el adulterio un delito de orden penal, las pruebas que ratifican este delito se pueden presentar ante el juez de lo civil a fin de hacer válida la causal para que sea constitutiva de delito y sea castigada penalmente. Será solo a petición del cónyuge afectado. Hoy en día el adulterio ya no es un delito, ya no es un delito. Esto se hizo delito estatalmente con el gobernador Alfonso Martínez Domínguez. Él lo puso como delito. Y luego creo que Felipe Calderón lo quita, le quita, sigue el adulterio como causal de divorcio, pero ya es un delito. ¿Por qué ya no es un delito? Porque decía la mujer o el hombre, bueno, casi siempre las mujeres, a la hora que metían al esposo
al penal o lo metieron a la cárcel por haber cometido adulterio, pues si luego llora, ¿de qué me sirve que esté en la cárcel? ¿Quién me va a dar dinero? ¿Quién me va a responder? Entonces, eh, antes se estatuyó que el adulterio era un delito tratando de resolver una situación, tratando de frenar un poquito esa actividad. Pero después, con el tiempo, generó otro problema. Entonces, lo dejaron como causal de divorcio, pero ya no es un delito. Otros temas que se pueden causar como delitos o actos del marido para prostituir a su esposa, incitación a la violencia hechas de un cónyuge al otro para cometer un delito, actos inmorales de un cónyuge para corromper a sus hijos o a los del otro cónyuge, sevicia, que ya lo vimos ahorita, amenazas o injurias graves, acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, delito cometido contra un cónyuge en contra de un tercero. Enumeración de las características de la acción de divorcio. Es una acción sujeta a caducidad, ¿sí? Es personalísima, se extingue por la reconciliación o perdón, es susceptible de renuncia o desistimiento, se extingue por la muerte de cualquiera de los cónyuges antes de ser ejercitada o durante el juicio. El Código Civil Federal menciona los motivos de extinción, artículos 278, 279 y 280, derogados, ya son derogados. Este, ¿Qué significa que es una acción sujeta a caducidad? Si yo inicio el proceso de demanda, lo inicio nada más, pero no lo concluyo, después de un determinado tiempo, caduca esa acción. Y si yo de repente digo, oye, ¿sabes qué? Siempre lo quiero continuar. No, tienes que empezar de nuevo. ¿Sí? Es personalísima, o sea, yo no puedo, tengo que yo estar presente para generar esa acción de divorcio. Se extingue por la reconciliación o perdón, obviamente. Durante el proceso, si se reconcilia o se perdona, bueno, pues ya se extingue la acción de inicio del proceso de divorcio. Es susceptible de renuncia o desistimiento. Lo mismo, ya no quiero divorciarme, mejor le sigo, etcétera. Se extingue por la muerte de cualquiera de los cónyuges antes de ser ejercitada o durante el juicio. Caducidad de la acción de divorcio. Por caducidad se entiende en el derecho la extinción de una acción, de una facultad jurídica o de una obligación por el transcurso del tiempo que determina una ley, sin que se pueda evitar esa extinción, interrumpiendo el plazo o suspendiendo. Carácter de personalísimo de la acción del divorcio. Se entiende por acción personalísima aquella que solo puede intentarse exclusivamente por la persona facultada por la ley. La acción de divorcio se extingue por reconciliación o por perdón expreso o tácito. Los artículos 279 y 280 del Código Civil vigente estatuyen ninguna de las causas enumeradas en el artículo 267 puede alegarse para pedir el divorcio cuando haya mediado perdón expreso o tácito. La reconciliación de los cónyuges pone fin al juicio de divorcio en cualquier estado en que se encuentre, si aún no hubiere sentencia ejecutoriada. La acción del divorcio puede ser objeto de renuncia o desistimiento. Se le puede renunciar a las causas de divorcio ya consumadas. Checar el artículo 267, que ya las vimos. La acción de divorcio se extingue con la muerte de cualquiera de los cónyuges, o la acción de divorcio solo se otorga al cónyuge que no dio causa al mismo. Ya sé que a ratito va a haber muchas preguntas y respuestas, pero bueno. Divorcio necesario. Efectos provisionales que se producen durante la tramitación del divorcio. Efectos provisionales, en este caso, el juez puede tomar providencias para separar a los cónyuges, como depositar a la mujer si se dice que dio causa al divorcio, confiar la custodia de los hijos a uno de los cónyuges si se pusieran de acuerdo, o bien si no lo hubiere, el juez podrá determinar si concede esa custodia durante el procedimiento a uno de los cónyuges o tercera persona. ¿Okay? Es cómo voy a hacer al momento que se está dando un divorcio, qué voy a hacer con los hijos, qué voy a hacer con la esposa, qué voy a hacer con el esposo, etcétera. La ley
tiene un marco definido para qué se va a hacer en el caso que no tengan a nadie. Por ejemplo, si son gente que vienen de otro estado y no tienen familia, no tienen nada, pues que el juez qué va a hacer con eso, ¿sí? Caso que ya no se puedan ni ver. Nuestro artículo 262 es bastante completo y se le compara en general con los códigos civiles europeos o americanos. Sobre este conjunto de medidas provisionales dice así: al admitirse la demanda de divorcio o antes, si hubiere urgencia, se dictaran provisionalmente y solo mientras dure el juicio las disposiciones siguientes. 1. Separar a los cónyuges en todo caso. Depositar en casa de persona de buenas costumbres a la mujer si se dice que ésta ha dado causa al divorcio y al marido pidiere el depósito. La casa que para esto se destine será designada por el juez. Si la causa por la que se pide el divorcio no supone culpa en la mujer, esta no se depositará sino a solicitud suya. 3. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos. Dictar las medidas convenientes para que el marido no cause perjuicios a sus bienes a la mujer. 5. Dictar en su caso las medidas precautorias que la ley establece respecto de la mujer que quede encinta. 6. Poner a los hijos al cuidado de la persona de común acuerdo. Efectos definitivos en el juicio de divorcio. Son desde luego los de mayor trascendencia porque se van a referir ya a la situación permanente en que quedarán divorciados, sus hijos y sus bienes, una vez ejecutoriada la sentencia de divorcio, para lo cual dichos efectos se dividen en efectos en relación a la persona de los cónyuges, efectos en relación a los hijos y efectos en relación a los bienes. Obviamente, que son los 3 elementos o 4 elementos del divorcio que se deben de cuidar, efectos en relación a cada uno de los cónyuges o a cada uno de la pareja, por ejemplo, efecto en relación a los hijos y efecto en relación de los bienes. Son las 3 cosas que tiene que el juez dirimir cómo van a quedar. ¿Sí? Y bueno, capacidad para contraer nuevo matrimonio respecto a la capacidad jurídica de la mujer divorciada en cuanto al derecho de la divorciada para llevar o no el apellido de su esposo, respecto a la capacidad de la mujer divorciada para ejercer el comercio y relativo a los alimentos que deberá pagar el cónyuge culpable al inocente. El divorcio en relación con los problemas fundamentales del derecho familiar. La idea de este capítulo es determinar cómo impacta el divorcio en lo político, en lo ético o en lo moral, incluyendo el aspecto sociológico y religioso. Sin duda, un divorcio es un golpe fuerte socialmente hablando hacia afuera y hacia la familia. Entonces, por ello la ley reconoce este, el efecto que impacta a los elementos que integran un divorcio. En lo político consiste en determinar si el Estado debe tener injerencia continua en las relaciones del derecho familiar. Pues claro, el Estado da la libertad de que la gente se una en matrimonio, da fe del matrimonio y es el Estado que tiene que dar fe del divorcio. En lo ético, el problema ético del derecho familiar, con el caso específico del divorcio, partiendo de que el derecho familiar representa un máximo ético, tal parece que el divorcio implica una solución contraria a los principios morales y así es como se le ha considerado. Se ha pensado que el divorcio fomenta la inmoralidad en las relaciones familiares y que viene a constituir un principio de disolución de la familia misma, pero a su vez motivar después la corrupción de los hijos. Esa es la parte que se menciona en lo que se refiere a lo ético. El problema sociológico del derecho de familia se plantea la cuestión relativa a mantener la cohesión doméstica, es decir, lograr una solidaridad estrecha en las relaciones familiares, según las costumbres, las condiciones de cada pueblo, sus ideas morales y religiosas. Debe ser, por consiguiente, el derecho familiar
la expresión más correcta desde el punto de vista de la técnica jurídica de la solidaridad doméstica. Tenemos tres videos del divorcio incausado. ¿Les parece que lo veamos? ¿Tienen chance? ¿Si tienen oportunidad? ¿Si lo quieren ver? Yo sí le... Ok. Sí, está bien. Bueno, pues vamos a verlo. No duran mucho. Yo salgo aquí al aire. Tengo que hacer varias cosas. Permítanme un momentito. A ver, quiero ver cuál. Maestra, yo sí quisiera verlos, pero me tengo que retirar. Muchas gracias. No, no se preocupe. Yo entiendo que hay gente que se tiene que retirar adelante, no pasa nada. Yo quiero poner el video como quiera. Gracias. Buenas Al noches a contrario, todos. buenas noches. Muy bien. Muy bien, ahí va. Yo salgo de cámara para que se vea. Bien, pues ahora nos encontramos en el juzgado primero de lo familiar de aquí de Ciudad Judicial, porque ustedes lo pidieron y haciendo entrevistas directas con las personas involucradas. En este caso, la juez, la abogada Tere Márquez. Abogada, gracias por recibirnos en su juzgado. No, gracias a ustedes por tener el interés y sobre todo que nosotros podamos orientarlos, porque es hasta nuestra labor de poderles informarles cuáles son sus derechos en relación al área familiar. Y sí, sobre todo porque sabemos que el área familiar es muy importante para la sociedad. Abogada, el 17 de marzo del presente año tuvo lugar en la publicación del diario, en el periódico oficial del Estado, el divorcio incausado. ¿Cómo se ha incrementado esto? Pues en parte de nosotros yo creo que ha habido un incremento por la forma en que se está llevando el procedimiento. Debemos destacar que anteriormente teníamos que justificar de las 16 causales que establecía el artículo 454 del Código Civil, ¿verdad? Pues no sé, que ya tenían más de 2 años de vivir separados, la falta de pago de los alimentos. Y esta nueva modalidad o esta nueva figura dentro de nuestro código ayuda a las personas de una manera cordial y armónica a disolver su vínculo matrimonial de una manera responsable. ¿Por qué digo responsable? Porque al final ya no se va a establecer ninguna causal, simplemente la manifestación voluntaria de una de las partes para poder solicitar el divorcio sin causa, ¿no? Incausado, como lo llaman ahora en nuestro código. Esto desapareció el divorcio voluntario y el divorcio necesario, lo que antes se llamaba. Pero ahora basta con decirle a una persona, ya no te quiero. Pues no tan así, ¿verdad? Yo creo que debe ser más responsable, por eso hablaba yo de responsabilidad. Yo creo que desde el momento en que ya no hay una armonía en la pareja y tomando en cuenta los derechos humanos, que es la dignidad humana, cualquiera de las dos partes, sea hombre o mujer, puede ir ante la autoridad a solicitar que quiere divorciarse de su pareja y al final establecer conforme al código unos requisitos que debe de acompañar, como es un convenio. Ese convenio debe de establecer si hay hijos, cómo va a quedar la guardia y custodia de los menores, la visita y convivencia, el pago de los alimentos, si se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal, cómo se van a dividir esos bienes, la manutención de a cada uno de los cónyuges y la disolución de la sociedad conyugal. Hoy se habla de una compensación. El artículo, ¿verdad?, 443 en su fracción octava dice que si se casaron bajo el régimen de separación
de bienes, el marido deberá darle una compensación Así es. a la mujer si ésta se dedicó a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Preponderantemente a las labores del hogar, exactamente al cuidado, que no exceda máximo de un 50% en relación a los bienes que se hayan adquirido durante la vigencia de ese matrimonio. ¿Qué significa para usted preponderantemente? Pues que realmente se dedique únicamente a las labores del hogar, que se haya quedado al cuidado de los hijos, porque cuando encontramos ahora en la actualidad la mayoría de las mujeres trabajan, ¿no? Entonces, no, esa actividad no fue primordial, no quiere decir que haya un descuido, porque ambas partes tienen que colaborar para el sostenimiento del hogar, simplemente que únicamente ella ha tenido esa actividad. Bien, en México también se le conoce como divorcio express. Esto es porque se supone que es rápido su trámite. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva la tramitación de un juicio de divorcio incausado? Bueno, de acuerdo a nuestra legislación, debemos entender que no podemos fijar los tiempos, o sea, no decimos que hoy lo presentan y mañana ya están divorciados, simplemente llevan un trámite. Ese trámite implica, como les acabo de decir, es una solicitud ante el juez familiar con un convenio, con todos los requisitos que acabo de mencionar. Se les va a citar a una junta de aveniencia a las dos partes para efecto de poder conciliar en su momento dado, ya sea que desistan del divorcio o en su caso de la disolución de acuerdo al convenio. Y si no están de acuerdo en ese convenio, la otra parte también tiene el derecho de poder hacer una contrapropuesta. Y esa contrapropuesta puede fijarse bajo los mismos requisitos que hizo el primero y llegar al acuerdo. Si ambas partes no llegan al acuerdo en relación a las situaciones de guardia y custodia, visita y convivencia, alimentos, únicamente el juez resolverá sobre la disolución del vínculo matrimonial. Así es. Y en vía incidental se tramitarán las cuestiones de guardia y custodia. Pero también la ley considera unas medidas de oficio que ustedes pueden decretar, claro, para no violar el interés superior del menor. Sí, habrá parejas que inclusive se encuentren en una situación de violencia familiar y que soliciten ante el juez una medida precautoria. ¿En qué sentido? La separación del cónyuge, también podría ser el aseguramiento de los alimentos, en cuestión de los bienes, también asegurar los bienes para que no se vayan a dilapidar. O sea, todas esas medidas el juez puede considerarlas previamente a la diligencia y someterlas a consideración una vez que se presenten las dos partes, a ver si pueden llegar al acuerdo y en todo caso decretarlas. Bien, pues abogada, le agradecemos bastante la oportunidad que nos está dando y a ustedes por escucharnos y esperemos que estén contentos por estar respondiendo a las preguntas, no por uno mismo, sino por la gente que... Bueno, pues así las cosas. Perdón que me fui muy así rapidito, pero quería cumplir con los tiempos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, maestro, se explicó muy bien. Bueno, muy bien. Mía Sánchez, ¿quiere decir algo? Sí, profe, tengo una duda, no es acerca de, o sea, acerca de algo de las actividades que puso, de que son para los que no han entregado actividades. Si yo entregué si he entregado todas las actividades, no es necesario hacer esa actividad. No, no, ¿Y no. la de los puntos extras sí o no? No, tampoco. Si ustedes quieren aumentar su calificación porque les faltó una actividad o sacaron baja calificación en alguna actividad, adelante. Si Ah, ok. no quieren y están completos, no tienen que hacer nada. Ah, ok. Nada más contesté el Scrum. Ok, está bien, está bien. Ajá, y esa era mi pregunta, si hacer la actividad o no. No, está bien. Así Ah, ok. déjela. Y también, chequé mis calificaciones Ujú. y sí voy bien. Ah, qué bueno, qué Pero bueno. ¿cómo me puedo dar cuenta hasta ahorita cuántos puntos tengo? Al final del renglón donde están sus calificaciones, o a mero Ajá. abajo, debe decir algo así, total del curso. Pero Ah, ok. a veces
no está, no que no esté correcta la calificación, sino que todavía faltan hacer algunos cálculos y ustedes se pueden confundir porque dice 3.2, pero ¿cómo que llevo 3.2 si Sí, llevo todas sí las me actividades? aparece. Bueno, hay que esperarse un poquito, nomás ahorita lo que revisen ustedes es cada actividad, cómo van y se pueden ya dar una idea de cómo van, ¿verdad? Sí, me di una idea y vi que aparecen algunas actividades vacías, o sea que todavía no me ha revisado. Sí, me faltan algunas cosas de revisar, casi nada. Las últimas actividades son las que me faltan de revisar, la última que les puse. Si les algo les falta de revisar y si lo hicieron, manden un mensaje, por favor. Se me Ah, ok, puede pasar, gracias. ¿ok? Gracias, esa era mi duda. Al contrario, estamos a la orden. Gracias. Bueno, si no hay otro particular, alguna otra pregunta, damos por terminada la sesión. Nos vemos el próximo lunes, igual a las 8 de la noche. Hoy se me complicó un poquito otra vez, una disculpa, pero ahí vamos a estar el lunes nuevamente. A ver, Dinora, ¿quiere decir algo? Dinora Chávez. Sí, hola, buenas noches, Lick. En Buenas algún noches. lugar leí yo que acerca en los divorcios, y quiero que me corrijas si lo entendí mal, que cuando te divorcias y también la persona, la esposa o alguno de los cónyuges no se dedicaba 100% al hogar y todo, también las cuentas que se han tomado como créditos o así que se reparten, no solo los bienes. Las deudas, dice usted que se reparten las deudas. Sí, así es, aunque estén a nombre de una persona, pero a lo mejor esa persona no estuvo trabajando en todo el periodo del matrimonio y pues al divorciarse se queda con todo el adeudo, por decirlo así. Así es. Eso no lo debe de autorizar el juez, no debe estar en el convenio de divorcio porque usted contribuyó siempre en el hogar para que su esposo pues hiciera dinero, como quien dice, ¿no? Y pudiera mantener a los hijos, la casa, etcétera, etcétera. Pero si usted no tiene medios para pagar eso, pues no debería estar en el convenio. El tema es que el convenio, si usted lo firma, estaría de acuerdo en que usted va a responder de su parte por esos adeudos. Tendría que usted no firmarlo o no estar de acuerdo, manifestar su desacuerdo en eso. Ok, correcto. ¿Okay? Acuérdense que los convenios son convenios, son temas que ustedes se ponen de acuerdo, ¿sí? Si no están de acuerdo, no se firma y hasta que se acuerden las partes, ¿verdad? Y debe ser, esos acuerdos deben estar basados en la capacidad de cada uno de los cónyuges en cuanto al tema económico. Gracias, Liz. De nada, al contrario. Muy bueno, pues aquí dejamos la sesión y nos vemos el próximo lunes a ver, Silvia, ¿quiere decir algo? Silvia, ¿quiere decir algo? En el último segundo. No la escucho, Silvia. Bueno. 3, 2, 1, 0. Bueno. Muchas gracias, que pasen buenas noches y nos estamos viendo el próximo lunes. Puntual. Ahora sí, puntual. Gracias, buenas noches. Liz. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Descanse, Gracias. profe. Que la pasen bien. Gracias, gracias. Igualmente, que descansen todos.